Las señales de civilización que vemos emerger no son el comienzo de la civilización. Son un reinicio de la civilización que existía antes del cataclismo. Un nuevo análisis de ADN acaba de explicar quiénes eran realmente los aztecas. Y lo que los genetistas encontraron codificado en huesos antiguos es tan perturbador que una investigadora principal abandonó sus propios resultados. Todo linaje masculino borrado. No reducido, no mezclado, borrado. Todos y cada uno. Eso es lo que descubrieron los científicos al secuenciar el ADN antiguo de las civilizaciones anteriores a los aztecas, los olmecas, los mayas, los toltecas, los constructores de Teotihuacán, sus cromosomas. Y han desaparecido, completamente borrados del registro genético. Pero esto es lo que lo hace aterrador. Las mujeres sobrevivieron, las madres vivieron, los padres desaparecieron. Durante décadas, Graham Hancock argumentó que civilizaciones enteras fueron borradas violentamente de la historia y que la arqueología convencional estaba ocultando la evidencia. Los científicos lo llamaron un fraude. Se burlaron de sus teorías en televisión nacional. Pero cuando llegaron los resultados de ADN de los laboratorios de Harvard, Stanford y las principales universidades de investigación de México, confirmaron exactamente lo que Hancock había estado diciendo desde el principio. Los aztecas no solo conquistaron un imperio, sino que reemplazaron a los padres borrados de todo un continente. El descubrimiento imposible. En 2015, el Dr. Pontus Skoglund, de Harvard, realizaba análisis genéticos de antiguos restos amazónicos. Procedimiento estándar, secuenciación rutinaria. Su laboratorio se centra en comprender aspectos fundamentales del pasado humano mediante la ciencia genómica a gran escala. El tipo de trabajo meticuloso y metódico que gana premios y llena revistas académicas. Nada de ese martes sugería que lo trastocaría todo. Cuando su algoritmo arrojó los resultados, el Dr. Skoglund se inclinó hacia adelante en su silla. Luego se levantó. Luego volvió a sentarse. El ADN contenía marcadores genéticos de aborígenes australianos del lado opuesto del planeta. Cerró el programa, lo volvió a abrir y lo volvió a ejecutar. Los mismos resultados. Llamó a un colega al laboratorio y lo ejecutó una tercera vez con alguien vigilando. La señal permaneció, y lo consiguió. Y esto era imposible según todos los modelos que la arqueología convencional había elaborado. Todos los libros de texto decían que los humanos entraron a América hace aproximadamente 15.000 años a través de un único puente terrestre desde Siberia. Una migración, una población de origen, así de simple. Esta fue la historia del origen que se enseñaba en todas las universidades, se repetía en todos los documentales y se exhibía en todas las exposiciones de los museos del mundo occidental. Sin misterios ni complicaciones, caso cerrado. Pero esta señal de Australasia precedió por completo a la migración siberiana. Provenía del otro lado del Océano Pacífico. No debería existir. No podría existir. Y sin embargo, allí estaba, mirándonos desde la pantalla. Y ahí está el truco. La señal no aparece uniformemente en todo el continente americano. Se concentra en la cuenca amazónica, mientras que en el resto del mundo es prácticamente inexistente. Si se tratara simplemente de una migración antigua anterior a los siberianos, se esperaría encontrar rastros de ella en todas partes, distribuidas uniformemente por América del Norte, América Central y América del Sur. En cambio, está agrupada, aislada, oculta en algunas de las poblaciones más remotas de la Tierra, mientras que está casi completamente ausente de las regiones circundantes. Ese patrón cuenta una historia profundamente perturbadora. Una historia de poblaciones que alguna vez estuvieron muy extendidas, pero que fueron reemplazadas, absorbidas y eliminadas sistemáticamente a lo largo de miles de años. Oleada tras oleada de recién llegados llegaron.
se mezclaron con las poblaciones existentes y borraron a los que vinieron antes, capa tras capa de historia genética, arrasada y pavimentada. Los únicos sobrevivientes fueron grupos lo suficientemente aislados, lo suficientemente profundo en el Amazonas, como para que las olas de reemplazo nunca los alcanzaran por completo. Graham Hancock había defendido este mismo patrón durante años. Había escrito libros al respecto, concedido entrevistas, subido a escenarios y declarado ante salas llenas de escépticos que la narrativa convencional era errónea, que se habían producido reemplazos catastróficos de población repetidamente en todo el continente americano. Los científicos lo tildaron de pseudocientífico, se burlaron públicamente de sus teorías y calificaron su trabajo de desinformación peligrosa. Pero ahora, el ADN lo respaldaba, y en ninguna parte este patrón perturbador era más evidente que en Mesoamérica, la tierra que eventualmente se convertiría en el Imperio Azteca. Pero lo que los investigadores encontraron allí hace que la señal amazónica parezca una nota a pie de página. Los padres borrados. Cuando la doctora María Ávila Arcos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizó datos del cromosoma Y de antiguos restos mesoamericanos, no se esperaba lo que vino después. No había nadie. Las luces fluorescentes zumbaban en su laboratorio. Su café estaba intacto, enfriándose. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, se apartó del escritorio y se levantó. No habló durante un buen rato. Luego repitió el análisis, y luego otro, y luego una tercera vez, con cada análisis esperando que los datos cambiaran, que encontrara el error, la contaminación, la explicación. Los resultados no cambiaron. No podían cambiar. Los linajes masculinos de los olmecas, los constructores de Teotihuacán, los primeros mayas, los toltecas, todos habían desaparecido del registro genético. No habían disminuido con el tiempo por la deriva natural. Habían desaparecido. Todos y cada uno, los cromosomas. Y que deberían haber pasado de padre a hijo, durante cientos de generaciones simplemente se habían detenido. Terminados. Como linajes cortados con un bisturí. Como si alguien hubiera revisado el registro genético con un rotulador negro y borrado árboles genealógicos enteros que se remontan a siglos atrás. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Los linajes femeninos persistieron, a pesar de cada colapso, cada catástrofe, cada evento que puso fin a la civilización. El ADN materno sobrevivió. Las mujeres fueron absorbidas por nuevas poblaciones, se casaron en nuevas comunidades y transmitieron su herencia genética a través de sus hijas y nietas. Generación tras generación, las madres perduraron, los hombres, los padres, los guerreros, los sacerdotes, los reyes, borrados de la existencia. Y esto no fue una mezcla gradual a lo largo de siglos. Eso es lo que se esperaría de una población normal. Mezcla, cambios lentos, curvas suaves en un gráfico. Dos grupos se encuentran, se casan entre sí y a lo largo de 10 o 20 generaciones, sus perfiles genéticos se fusionan en algo nuevo. Así suele funcionar la genética de poblaciones. Es tranquila, es pacífica, es aburrida. Esto no fue nada de eso. Las rupturas fueron bruscas, repentinas. Coincidieron exactamente con momentos de colapso de la civilización, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Una generación, un próspero linaje paterno con profundas raíces que se remontan a siglos atrás. La siguiente generación, hombres completamente diferentes, desconocidos, como si los padres originales nunca hubieran existido. Piénsenlo un momento. Este es precisamente el tipo de patrón que Graham Hancock describió cuando habló de civilizaciones que fueron borradas y reemplazadas violentamente. No una evolución cultural lenta, un reemplazo catastrófico. Y ahora la genética demostraba que había ocurrido no una vez, sino repetidamente en toda la región.
Si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos en el ADN antiguo, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación en esta historia es donde todo se vuelve realmente aterrador. La masacre de Teotihuacán. Un ejemplo destaca por encima de todos los demás. Teotihuacán. En su apogeo, alrededor del año 450 después de Cristo. Esta ciudad albergaba a más de 125 habitantes, rivalizando con Roma tanto en población como en grandeza. Sus enormes pirámides aún se mantienen en pie. La pirámide del Sol, que se eleva a más de 60 metros sobre el valle, visible a kilómetros de distancia, es testigo silencioso de algo terrible. Su influencia se extendió por toda Mesoamérica, y se han encontrado artículos comerciales con sus símbolos a cientos de kilómetros de distancia. Artistas de ciudades lejanas copiaron su estilo. Gobernantes de tierras extranjeras reclamaron su autoridad para legitimar su propio poder. Esta no era solo una ciudad, era el centro del mundo conocido. Los aztecas, que llegaron siglos después, quedaron tan abrumados por la magnitud de las ruinas que creyeron que solo los dioses podían haberlas construido. Lo llamaron el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Pero aquí está la cuestión. Alrededor del año 550 después de Cristo, Teotihuacán no solo decayó, fue destruida con una violencia que aún hoy conmociona a los arqueólogos. Los templos ardían tan caliente que la piedra se agrietaba. La sangre empapó las piedras de la plaza tan profundamente que aún quedan rastros químicos 15 siglos después. Los monumentos no solo fueron derribados, fueron profanados deliberadamente con una furia que no sugería conquista, sino odio personal, estatuas destrozadas, espacios sagrados profanados, distritos enteros reducidos a cenizas y escombros. Y en una sola generación, hombres diferentes caminaban por esas mismas calles. Diferentes cromosomas, diferentes padres, linajes completamente diferentes. La firma genética no cambió gradualmente como lo haría mediante el comercio o los matrimonios mixtos. Cambió casi de la noche a la mañana. Un reemplazo completo. El doctor Andrés Moreno Estrada, del Laboratorio Nacional de Genómica de México, estaba presentando estos hallazgos en una conferencia cuando hizo una pausa a media frase. La diapositiva detrás de él mostraba una cronología de los reemplazos del cromosoma Y. La sala quedó en silencio. 200 investigadores observando un patrón que ninguno podía explicar. Bajó la vista hacia sus notas y luego volvió a mirar al público. Describió los datos como observar un crimen cometido en cámara lenta genética. Excepto al ampliar los sitios individuales, no fue nada lento. Fue instantáneo, de generación en generación. Borradura total. Imaginen a una ciudad entera de padres, hermanos e hijos desaparecidos, reemplazados por extraños que se mudaron a sus casas, adoraron en sus templos y se casaron con sus esposas. Las mujeres sobrevivieron. Su ADN mitocondrial muestra una continuidad ininterrumpida a pesar del colapso. Sobrevivieron, resistieron, pero sus esposos, sus padres, sus hijos, los reemplazaron de forma sistemática, completa y permanente. ¿Y entienden esto? El corazón de Mesoamérica muestra este mismo patrón donde quiera que los investigadores miren. Los yacimientos mayas revelan las mismas rupturas pronunciadas del cromosoma Y, coincidiendo con el colapso maya clásico. Las firmas genéticas toltecas se desvanecen. Abruptamente, tras la caída de su imperio, los linajes paternos olmecas desaparecen sin dejar rastro. Cada civilización, separada por siglos, sufrió exactamente el mismo destino. Presta atención a la siguiente parte. La guerra explica parte de ello. Los ejércitos antiguos mataban a hombres y tomaban a mujeres como prisioneras o esposas. Con el tiempo, esto borra los cromosomas Y, pero conserva el ADN materno.
Los conquistadores se convierten en padres. Los conquistados se convierten en fantasmas genéticos. Pero, dada la magnitud de lo ocurrido en Mesoamérica, no se trató de una guerra común entre ciudades vecinas. Este era un patrón continental que se repetía como un reloj a lo largo de milenios. Cada colapso de civilización creaba un vacío genético. Cada vacío era llenado por recién llegados que dominaban hasta que llegaba la siguiente ola y los borraba también. Un ciclo de aniquilación que se remonta a miles de años. Exactamente el tipo de ciclo sobre el que Hancock había advertido. Pero esperen a saber quién llenó el vacío final. La conquista genética azteca. El momento de la llegada de los aztecas parece demasiado perfecto para ser casualidad. Según sus propias historias, el pueblo mexica vagó durante generaciones antes de encontrar su hogar. Afirmaban que su origen provenía de un lugar mítico del norte llamado Aztlán, palabra que literalmente significa lugar de blancura o lugar de garzas. Su dios, Huitzilopochtli, les ordenó abandonar Aztlán y buscar una señal específica, un águila posada en un cactus devorando una serpiente. Durante casi 200 años, vagaron, pelearon, sirvieron como mercenarios para grupos más fuertes y fueron expulsados de un territorio tras otro. Se les consideraba bárbaros, forasteros. Nadie los quería. Finalmente, encontraron su huella en una isla pantanosa del lago Texcoco en 1325 y fundaron Tenochtitlan. Algunos investigadores ahora plantean discretamente una pregunta incómoda. ¿Fueron 2 siglos de vagabundeo realmente sin rumbo? ¿O acaso los mexicas esperaban, deliberada o instintivamente, el momento oportuno para asentarse? Pero la cuestión es la siguiente. Cuando los aztecas llegaron, no se encontraban en un panorama competitivo de civilizaciones poderosas. Se adentraban en un cementerio genético. La región había sido desestabilizada por siglos de violencia y colapso. Los linajes masculinos de civilizaciones anteriores habían sido destrozados hasta quedar irreconocibles. Las poblaciones sobrevivientes quedaron fragmentadas. Su ascendencia paterna fue rota y reemplazada múltiples veces. La tierra estaba llena de sobrevivientes, pero sobrevivientes cuyos linajes paternos habían sido cortados, cuyas comunidades habían sido vaciadas, cuyas estructuras de poder ya habían sido desmanteladas por olas de violencia anteriores. A este paisaje fracturado llegaron los aztecas, con algo que ya nadie más poseía: cromosomas y intactos. Sus linajes masculinos no habían sido destruidos por la conquista, no habían sido absorbidos ni diluidos durante siglos de reemplazo. Llegaron como una unidad genética coherente, sangre fresca que ingresaba a una tierra de linajes rotos y se mueven rápido, aterradoramente rápido. En 2 siglos, construyeron una de las ciudades más grandes del mundo. Tenochtitlan era más grande que Londres o París en aquel entonces. Las calzadas se extendían sobre el agua conectando la ciudad isleña con tierra firme. Los acueductos transportaban agua dulce a lo largo de kilómetros. Los jardines flotantes, llamados chinampas, alimentaban a cientos de miles de personas. Enormes pirámides dominaban el horizonte, con sus escalones aún manchados por recientes sacrificios. Cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez elevándose sobre el lago en 1519, Bernal Díaz del Castillo escribió que los soldados se preguntaban si lo que veían no era un sueño. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. A medida que los aztecas se expandían, sus linajes masculinos se extendieron por el centro de México como un reguero de pólvora genética. Se casaron con mujeres de poblaciones conquistadas, fusionando sus cromosomas y con los linajes maternos que habían sobrevivido a colapsos anteriores. En tan solo unas cuantas generaciones, la ascendencia paterna azteca se volvió dominante en todo su creciente imperio. Esto no fue una conquista política, fue un reemplazo biológico a escala continental. El doctor Alexander Ioannidis, de Stanford,
Estaba revisando los datos de las ciudades-estado que quedaron bajo control azteca cuando dejó de desplazarse y se recostó en su silla. Llamó a su equipo de investigación a la sala y señaló la pantalla. Los cambios en el cromosoma y tras la conquista azteca fueron drásticos. A veces, una transformación genética completa se producía en una sola generación. Los acervos genéticos locales se reorganizaron de la noche a la mañana. Mujeres de regiones conquistadas aparecen en muestras genéticas del corazón del territorio azteca, evidencia de un desplazamiento masivo de poblaciones femeninas hacia el centro del imperio. Uno de los miembros de su equipo preguntó si los datos podrían estar equivocados. Ioannidis negó con la cabeza. Dijo que el patrón era inconfundible y diferente a todo lo que había visto a esta escala en cualquier población de la Tierra. Y eso no es lo más loco. Los aztecas contaban con una herramienta que hacía que su dominio genético fuera aún más eficiente que la fuerza militar bruta: el náhuatl, la lengua azteca. Cuando llegaron los españoles, les sorprendió la amplia comprensión del náhuatl. Los comerciantes lo hablaban, los mensajeros lo llevaban. Los mercados desde el norte de México hasta Centroamérica resonaban con él, mucho más allá del alcance de cualquier ejército azteca. El lenguaje viaja con la gente. Dondequiera que el náhuatl llegaba, los genes aztecas lo seguían. Comerciantes, soldados, administradores, sacerdotes, cada grupo llevaba su herencia genética junto con su vocabulario. El ADN confirma este patrón. Las regiones conectadas por rutas comerciales náhuatl muestran una mezcla genética consistente con el movimiento de larga distancia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los aztecas no solo conquistaban territorio, construían un imperio de sangre, extendiendo su ascendencia paterna por un continente cuyos antepasados ya habían sido exterminados. Cada revelación importante de esta historia se conecta con lo que predijo Graham Hancock. Poblaciones reemplazadas, evidencia oculta, la narrativa convencional peligrosamente incompleta. Pero la pieza final de este rompecabezas va a un lugar al que ni siquiera Hancock llegó. Más allá de lo que cualquiera predijo, aquí está la parte que lo cambia todo. La historia no comienza con los aztecas, ni siquiera comienza con los olmecas. La señal de Australasia que el doctor. El hallazgo de Skoglund en 2015, el que dio inicio a toda esta investigación, es antiguo, mucho más antiguo que cualquier civilización mesoamericana conocida. Representa el contacto o la migración en los albores de la presencia humana en América, posiblemente hace 15.000 años o más. Eso significa que el patrón de reemplazo genético no fue algo que surgió con la guerra organizada o civilizaciones complejas. Esto ocurrió desde el principio, antes de las ciudades, antes de los imperios, antes de la escritura, la agricultura o la metalurgia. Durante al menos 15.000 años, las poblaciones de América se reescribieron. La pizarra genética se borró parcialmente, una y otra vez, oleada tras oleada de recién llegados, oleada tras oleada de hombres siendo borrados. Mucho antes de que los olmecas tallaran su primera cabeza colosal, mucho antes de que los mayas trazaran su primer mapa estelar, mucho antes de que se colocara la primera piedra de Teotihuacán. El borrado ya era antiguo, ya rutinario, ya un patrón tan profundamente arraigado en la historia de dos continentes que bien podría haber sido una ley de la naturaleza. Piénsenlo un segundo. Graham Hancock sostuvo durante décadas que las civilizaciones fueron borradas de la historia, que el pasado es mucho más violento y extraño de lo que admiten los libros de texto, que pueblos enteros desaparecieron y fueron reemplazados mientras la evidencia era enterrada o ignorada por la arqueología convencional. Lo llamaron loco, lo llamaron fraude y se negaron a tomar en serio su teoría. El ADN prueba que linajes enteros fueron borrados sistemáticamente, repetidamente,
a lo largo de milenios, no metafóricamente, sino literalmente. Firmas genéticas de padres e hijos, eliminadas y reemplazadas una y otra vez durante miles de años. El mismo patrón que la ciencia convencional consideraba imposible, justo lo que Hancock predijo. Pero aquí es donde esto va más allá, incluso de las afirmaciones de Hancock. El doctor David Reich, de Harvard, estaba revisando el conjunto completo de datos, cada genoma antiguo, cada ruptura del cromosoma y cada línea de continuidad materna. Cuando se quedó en silencio en medio de una reunión de laboratorio, sus colegas esperaron. Finalmente habló. Dijo que apenas empezábamos a comprender la verdadera violencia inherente a la historia genética humana. Violencia que deja su huella en cada muestra. Violencia grabada en la sangre de los sobrevivientes. Violencia que la arqueología convencional se negó a ver hasta que el ADN la hizo imposible de ignorar. Presten atención a la siguiente parte, porque esta es la pregunta que nadie se hace todavía. Los aztecas fueron interrumpidos. La llegada de los españoles en 1519 puso fin a su expansión. Las enfermedades europeas diezmaron su población. Las armas europeas destruyeron su ejército. La colonización europea desmanteló su imperio antes de que pudieran completar su conquista genética. Pero su legado genético sobrevivió. Millones de personas hoy en día tienen ascendencia paterna azteca, linajes que se extendieron por Mesoamérica durante su breve siglo de dominio. Los españoles quemaron sus libros, destruyeron sus templos y prohibieron su religión. Pero no pudieron borrar el ADN. Los cromosomas y aztecas siguen ahí, siguen siendo dominantes, siguen marcando el panorama genético de México y Centroamérica 500 años después. Y aquí está la pregunta final, la que realmente debería inquietarte, la que ni siquiera Hancock ha respondido. Si este ciclo de borrado y reemplazo paterno se ha repetido durante 15.000 años en todo el continente americano, y los aztecas fueron solo la última iteración, entonces, ¿quiénes fueron los primeros reemplazantes? ¿Qué población llegó al principio y puso en marcha toda esta cadena? Porque esa ola original, la que desencadenó 15 milenios de desaparición y superación de la humanidad, es anterior a toda civilización que conocemos. No tenemos textos de ellos, ni historias orales que se remonten lo suficiente, ni monumentos, ni arte, ni rastro de quiénes eran o de dónde vinieron, solo el fantasma más tenue de una señal genética enterrada en poblaciones amazónicas aisladas, que está siendo decodificada lentamente por máquinas que no existían hace 10 años. Los aztecas reemplazaron a sus padres exterminados. Pero alguien exterminó a esos padres primero, y alguien exterminó a los que los precedieron, y antes de ellos, 15.000 años de hombres desapareciendo, mujeres que sobreviven, y nuevos linajes se escriben sobre los antiguos, una y otra vez. Un ciclo tan antiguo que antecede a la memoria humana. El ADN no miente. No puede, y nos dice que la historia humana es mucho más oscura, mucho más violento y extraño que nadie. Incluso Graham Hancock estaba dispuesto a aceptarlo. Apenas estamos empezando a desentrañar estos hilos genéticos. Suscríbete ahora, porque la investigación no termina aquí. A continuación, analizaremos lo que el ADN antiguo reveló sobre los constructores de las pirámides egipcias, y lo que los genetistas encontraron enterrado en esos huesos ha llevado a algunos investigadores a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre quiénes realmente las construyeron. No querrás perdértelo.